son las garantías que todo individuo por haber nacido tiene con respecto a la ética? Pues te ayudan como persona a tener las leyes de tu país y te resguardan igual como una protección que tú tienes como ser humano de vivir en tu propiedad y todo eso. Pues sí, son los derechos que tenemos todos como ciudadanos, como ciudadanos, ¿no? A la hora de nacer todos contamos con derechos. Los derechos humanos que todos, yo creo que todos tenemos un derecho como ciudadanos. Sé que existen instancias que buscan resguardar o proteger este tipo de derechos y sé que tienen una trayectoria histórica no tan larga, básicamente siglo XX. Bueno, los derechos humanos son los que nos garantizan a nosotros como personas que podamos ejercerlos y ser mejores personas, cumplir con nuestras obligaciones también y pedir que se respete lo que nos corresponde. Que son todos los derechos que tenemos por el simple hecho de ser personas, de ser humanos. Bueno, son los derechos que nos protegen. Sí, la mayoría los he revisado, no me los sé de memoria, pero sí. Los derechos humanos son aquellas prerrogativas inherentes que por el simple hecho de ser humanos merecemos. Esto según la CDH en Puebla. El derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la igualdad. El derecho a la vida, el derecho a la expresión. Pues tenemos derecho a la vida, a la libre expresión, a no ser discriminados, a tener una vivienda digna y creo que son los que recuerdo. Derechos humanos. Sé que tan siquiera los básicos son vivienda, salud, alimentación, educación, pero que les puedas hacer más a fondo. Los derechos humanos son los que tiene cada persona, como derecho a la vida, derecho a ejercer el voto. Sí. No me sé todos los derechos humanos. Que tenemos derecho a la vida, derecho a comida, derecho a educación, derecho a salud. Bueno, en el momento en el que yo expreso mis opiniones con mis amigos o con ustedes, en las clases estoy haciendo valer mi derecho a la libre expresión. Alguna opinión en particular, cuando yo puedo visitar otros lugares, estoy ejerciendo mi derecho al libre tránsito. Cuando puedo ir a lugares a cualquier lugar, estoy expresando mi derecho al libre tránsito. Cuando me ocupo por mi formación, estoy ejerciendo el derecho a la educación, a vivienda digna, a la salud, cuando yo puedo atenderme. Bueno, aunque eso es un poco relativo, ¿no? La violencia es el momento en el que ejerces algo en contra de tu voluntad, que agrede a tu ser, o en este caso te agrede en cuestión física. Pues es como te atacan hacia tu persona o te están infligiendo como no sé cómo decírtelo, cuando te están atacando hacia ti mismo o en contra de tu voluntad. Violencia es algo intencional que lleva a grados en los cuales cuestiones trastornos psicológicos dependiendo del grado al que llegue. Se lo podría definir como transgredir la integridad del otro. La violencia es un tema de controversia actual que afecta a las personas físicas, psicológicamente y causa daños morales. La violencia es agresividad. Sí, la falta de respeto a una persona en cuanto a ya sea su integridad física o mental.
psicológica. Es pues el maltrato, el no sé, pues que te denigren como persona, no puedas ser tú. Bueno, para mí sería eso, violencia, ¿no? El hecho de lastimar, agredir a alguien más. Violencia. Una conducta de agresión intencionada hacia otra persona, o sea, con la intención de causar daño a otra persona. La violencia como tal es aquella agresión física a tu persona, sin importar el género, raza, gustos y cualquiera de este tipo de cosas. La discriminación es cuando a una persona la aíslas de un grupo o de alguna actividad. Cuando una persona no te acepta tal y como eres, ya sea por tu sexualidad, por tu género, por, no sé, tu color de piel, por tus preferencias. Discriminación es algo que no es intencional, o sea, que se dicen las cosas pero no con la intención de lastimar a las personas, sino solamente por intuición o por decirlo. Utilizar alguna de las características, rasgos físicos o elementos culturales de una persona o un grupo social para no exactamente hacerlo menos, pero bueno, para hacerlo menos, para no tenerlo en cuenta. Apartar o señalar a los demás o a alguien que no nos agrade. Pues cuando a lo mejor por usar lentes te discriminaran, o por ser mujer, o por ser joven, igual en el trabajo no te lo dieron por eso. Bueno, para mí eso es discriminación. Es el hecho de hacer a un lado, como el hecho de alejar a las personas por condiciones económicas, sociales, políticas, religiosas, etc. Ahí los puedo relacionar, que me parecía relacionado con la discriminación. Cuando tú no estás aceptando a alguien, lo estás rechazando, aislando por ser diferente a ti, lo estás violentando, le estás causando algún daño, se podría decir que en la dignidad de la otra persona. Quizás no es un daño físico, quizás ni siquiera emocional, pero sí psicológico, porque tú lo estás apartando o rechazando por el simple hecho de ser diferente. Sí, a veces lo hacemos sin querer, no nos damos cuenta que estamos discriminando a las Sí, eso personas. sucede hasta con tus compañeros en la clase. La discriminación se les da a aquellos grupos vulnerables conocidos en todo el mundo, pero que simplemente por el hecho de sus cuestiones a veces fisiológicas, económicas o de diferente índole, se les da menos importancia. Pues a la expresión, pues en el momento en el que estoy trabajando, si algo no me parece o algo veo que está mal, le podría comentar a mi jefe inmediato qué es lo que no me parece para ejercer o para comentarle que, pues, que está mal, y yo como trabajadora igual decirle o expresar mi opinión acerca de eso, ¿no? ¿A derechos humanos? Con las autoridades. Ahí también recurrirías tú. Sí, sí, porque son las que pues van a ejercer nuestros derechos en base a la ley. Bueno, está el organismo máximo que es la CNDH, pero cada país y cada estado tiene sus propias leyes que protegen esos derechos humanos. Si tú eres privado de la libertad, que es un derecho humano, existe una ley contra el secuestro, ¿no? Entonces tú puedes denunciar el secuestro porque está siendo violentado uno de tus derechos fundamentales, que es la libertad. Si a ti te agreden por ser parte de una manifestación, están violentando tu derecho a la libre expresión y eso también lo puedes denunciar. Aunque sabemos que en la realidad, aunque existen en las instituciones y aunque hay leyes que protegen los derechos humanos, leyes muy concretas que, no se hacen que valer. te protegen, no se hacen valer. Los grupos vulnerables
vulnerables son los grupos que, ya sea por su condición religiosa o su condición económica o cultural, son discriminados hasta cierto punto y rechazados en algunas ocasiones por la sociedad. Grupos vulnerables. Pues creo que son mayorías y minorías, ¿no? A la vez. Sé que son un poco contradictorios. Los niños, las mujeres solteras, los que tienen preferencias diferentes. Los grupos vulnerables serían aquellos que tienen, por ejemplo, menos recursos, aquellos que sufren dentro de su casa, pueden ser personas más vulnerables a sufrir este tipo de situaciones porque se encuentran aislados del mundo. En mi parecer creo que son las personas indígenas porque pues ya hablan otro lenguaje y lo vemos como personas que no son de nuestra clase o que no están en nuestro nivel. Entonces creo yo son los más afectados. Grupos vulnerables, no sé, los niños, personas discapacitadas, o personas en situación de calle quizás. Sí, ellos también sufren. O personas con pobreza. Los indígenas, en este caso los indocumentados indígenas, porque quizás si fuesen indocumentados del norte o indocumentados de Europa, quizás no habría sido la misma reacción. Entonces el elemento de que sea en un sector socioeconómico bajo, que sea indígena, en otros casos también son los homosexuales, ¿no? Que actualmente se siguen discriminando, aunque ya no estamos en el siglo XVIII, ¿no? En el medio, se sigue discriminando a estos sectores de la población. Pues yo creo que todos somos vulnerables, solo que a veces no nos damos cuenta, en nuestro entorno no lo vemos, pero en las noticias siempre están, ¿no? Ahorita se lo de la mujer, pero igual también puede haber hombres, también puede haber estudiantes. Grupos vulnerables regularmente tenemos niños, personas de la tercera edad, indígenas, que tengan otra, que hablen algún otro dialecto, personas con preferencias sexuales diferentes, regularmente son los grupos vulnerables. Estos grupos vulnerables, los cuales pueden ser aquellos con gustos sexuales diferentes, color de piel morena, por así decirlo, aquí en México es lo más discriminado, y aquellas personas con la deficiencia económica simplemente son agredidos y violentados física, verbal y psicológicamente. Pues que la conclusión sería que es importante para que ustedes reflexionen sobre esto. Digo, ustedes, uno también, ¿no? Que toda la gente, pero principalmente cuando estás en este periodo de formación, es muy importante porque, como tú bien lo decías, a veces nosotros mismos los hacemos de manera inconsciente, ¿no? Porque es una cuestión tan naturalizada la violación a los derechos humanos que a veces nosotros mismos lo hacemos, ¿no? Con nuestros propios compañeros, con las personas que nos rodean. Entonces, reflexionar sobre estos temas y desnaturalizar esa violencia y esa agresión a los derechos humanos, pues es muy importante, y este es el momento en el que podemos hacerlo, porque entonces de aquí en adelante ustedes pueden andar en su vida cotidiana y en el ámbito profesional discriminando a las personas o violentando de manera inconsciente a las demás personas o las personas que te rodean, como dices, porque ya es una cuestión naturalizada, ¿no? El abuso de poder, el transgredir los derechos humanos, discriminar a las personas, es algo a veces natural, ¿no? Entonces creo que mi conclusión sería que para que realmente se lleve a cabo lo que está en el papel, es necesario desnaturalizar las prácticas que no permiten que los derechos humanos realmente se ejerzan. Todo empezando desde nuestros hogares, claro, ¿no? Para educar a las personas. Sí, y desde ti mismo, ¿no? ¿Sí? Tu propia, analizar en qué momento tú estás discriminando a otros. Conclusión, yo y mis compañeros pensamos que el respeto al derecho ajeno es la paz. Hasta luego.